7:44 ya tras el asesinato del alcalde electo de Muisne, Walker Vera, surge la pregunta de quién lo reemplazará en el cargo. A decir del Consejo Nacional Electoral, hay un vacío en la ley que impide establecer con exactitud cómo actuar y qué hacer en estos casos. ¿Cuál es la alternativa, tomando en cuenta que mañana asumen funciones las autoridades electas en Esmeraldas? Analizamos el tema con nuestro invitado. Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral. Doctor Pozo, buenos días y bienvenido a este espacio. El CNE solicitó ayer, me parece, a la Dirección Jurídica un informe precisamente de cuáles serían las alternativas legales por las cuales se puede optar en este caso. Bienvenido. Buenos días, Marcela, gracias por la invitación. Efectivamente, como Consejo Electoral, el día de hoy precisamente el presidente ha convocado una reunión en el área jurídica para determinar las diferentes alternativas teniendo en cuenta el caso particular y que hay que analizarlo. En esa medida, el proceso electoral en sí terminó, una vez que inició con su convocatoria y terminó tanto con la entrega de credenciales y en el caso puntual de la provincia de Esmeraldas, nosotros entregamos las credenciales del pasado 9 de mayo. Primero, solidarizarnos con la familia del alcalde electo Walker Vera, que nosotros repudiamos totalmente estos actos de violencia. En esa medida hay que analizar ese contexto, es decir, si bien se entregaron credenciales al alcalde electo, este no se posesionó, porque de acuerdo a la Constitución recién tienen que posesionarse a partir del 15 de mayo y entran en funciones todos estos alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales y vocales de juntas parroquiales. Exactamente, o sea, fue designado, pero nunca ejerció el cargo en Efectivamente, este caso. ese es el escenario jurídico, Marcela, y en ese sentido tenemos que analizarlo al amparo de la Constitución, también del Código de la Democracia y también del COTAD, que establecen algunas normativas precisamente para los organismos autónomos descentralizados. Usted hablaba de que existiría en el Código de la Democracia un vacío legal, de ahí la necesidad de buscar estas alternativas. ¿Cuándo se va a dar esta reunión? ¿A qué hora exactamente? Y evidentemente hoy tendrán ya una resolución con respecto al tema. Sí, lo que hemos decidido, Marcela, primero es acompañar tanto en este día importante que es en esta transición. También en el Consejo Cantonal de Muisne vamos a acompañar porque se van a reunir los concejales electos de este cantón y lo que dice el COTAD es muy claro, es decir, tienen una de sus atribuciones principales y fundamentales es elegir su vicealcalde. Artículo 317. El artículo 317, también el 61 y el 62 del COTAD, y este vicealcalde subroga en las funciones ante la ausencia temporal o definitiva del alcalde electo. Eso es decir, ese es el primer escenario en este momento. Exacto. Vamos a acompañar este proceso, inclusive para dar asesoría legal, para acompañar este proceso. Lo que queremos es generar condiciones de gobernanza importantes en el cantón, sin ahondar en el conflicto y buscar las mejores soluciones para que la sociedad no se vea afectada con respecto a esta transición, que de por sí ya es traumática con todo lo que ha pasado. En esa medida, la primera decisión del Consejo ha sido acompañar este proceso, acompañar para que entre los concejales electos designen el vicealcalde, este vicealcalde asumirá las funciones de alcalde y a la par de eso, Marcelo, lo que vamos a definir ahora es una consulta que vamos a realizar, sea la Corte Constitucional por temas ya de Constitución, como establece el artículo 436 de la Constitución de la República, o sea el Procurador General del Estado, cual es quien da informes vinculantes cuando existe algún tema con respecto a esto. Entonces, lo que vamos a marcar es la hoja de ruta para que a futuro, inmediatamente, sea la Corte o sea la Procuraduría General del Estado, informe cuál sería el camino a seguir. Sin embargo, vamos a apoyar en esta transición ordenada y adecuada, vamos a estar presentes en el Cantón El Muisne el próximo 15 de mayo y acompañar en esta transición. Lo que quiere decir entonces que la designación del vicealcalde que asumiría las funciones de alcalde podría ser una decisión temporal mientras las autoridades en este caso se ponen de acuerdo y ratifican si es que esto podría ser una decisión que se transforme y en definitiva o caso contrario también otra de las opciones es nuevamente ir a elecciones. Claro, esa sería una de las alternativas que ya nos plantearía en la hoja de ruta en base a la consulta que nosotros vamos a plantear como Consejo Nacional Electoral. Y efectivamente usted señala lo que establece el artículo 62 del COTAD, Marcela. Atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa. Subrogar al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia temporal mayor a 3 días y durante el tiempo que dure la misma y en caso de ausencia definitiva, él o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el periodo. Lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que el periodo actual termina el 14 de mayo, es decir, el día ya de mañana, y el nuevo periodo arranca el 15 de mayo por los próximos 5 años, lo que vamos a hacer precisamente es acompañar en esta transición que establece el propio COTAD. Pero al tener en cuenta un caso particular, sui generis, que es
la muerte del candidato electo y al mismo tiempo al haber recibido sus credenciales, pero al no haberse posesionado, ese precisamente es el vacío legal que establece y que tiene que ser absuelto en este caso, teniendo en cuenta nosotros a dónde dirijamos la consulta respectiva. Hoy hay varias voces que establecen varios escenarios jurídicos, todas de ellas respetables, pero lo que va a hacer el Consejo, primero es acompañar este proceso de transición y establecer esta consulta respectiva. Y evidentemente subsanar ya de manera permanente este vacío legal que existe. Otra inquietud con respecto a este tema para pasar a otros, se ha escuchado también de parte del pueblo, tomando en cuenta que Walker Vera fue el candidato más votado precisamente, que quizá no se estaría respetando la voluntad popular en este caso, y también hay voces que dicen que lo más adecuado sería ir a nuevas elecciones precisamente por aquello. Precisamente hay varias alternativas. Una de esas que podría decirnos dentro de este informe vinculante que pueda presentar el procurador y que de acuerdo al artículo 237 dice claramente la competencia de la Procuraduría es para el asesoramiento legal y la absolución de consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante. Es precisamente señalar si es que en este proceso ya el vicealcalde nombrado entre los concejales asume el periodo hasta terminar, es decir, durante todos los 5 años, o podría decir que al tener este vacío se establezcan nuevos procesos electorales, ya le corresponderá al Consejo acatar precisamente ese informe que es vinculante e inmediatamente marcar esa hoja de ruta para una transición ya definitiva. Lo que vamos a hacer es acompañar ahora, sin embargo estaremos pendientes y expectantes para como Consejo Electoral y rectores del sistema electoral, pues inmediatamente hacer que este proceso llegue a feliz término. El colectivo Yas Unidos, en otro tema, ha dicho que hoy impugnará los resultados entregados por parte del Consejo Nacional Electoral. La noche del lunes ustedes entregaron ya esos resultados y de acuerdo al colectivo han sido dados de manera incompleta, han dicho ellos. Bien, importante, Marcela, yo creo que hay que decir claramente, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, esos son precisamente los pronunciamientos. Y lo que hemos hecho de forma permanente, Marcela, este tema se lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, primero hay que informar que no se ha generado un reglamento, un instructivo a última hora que atente a la seguridad jurídica con respecto a este proceso de verificación de firmas. Y mire, Marcela, yo el día jueves pasado que hubo la resolución del Consejo Nacional Electoral, en donde conocimos los informes técnicos y jurídicos, yo pedí un informe tanto a la Corte Constitucional que tengo aquí en mis manos. Enséñelo, por favor, a la cámara. A la Corte Constitucional que tengo aquí en mis manos, en que en la parte final señala claramente que ante los diferentes reglamentos que emitió el Consejo Nacional Electoral, el reglamento de iniciativa popular y normativa, el reglamento de consulta popular, los protocolos para que se estén las reglas claras con respecto a la verificación, dice claramente, a la fecha que fue el día 8 de mayo, no existe ninguna demanda o acción de inconstitucionalidad sobre las resoluciones detalladas en su oficio. Igualmente, en el Tribunal Contencioso Electoral, y tengo aquí la certificación del doctor Guillermo Falconi del Tribunal Contencioso Electoral, que dice a las resoluciones del 22 de agosto del 2011, el 27 de diciembre del 2011, del 6 de junio del 2013, del 2 de agosto del 2013 y la del 22 de octubre del 2013, en donde está el protocolo, tampoco se ha interpuesto ningún tipo de recurso con respecto a esto. ¿Aceptaron el reglamento, dice usted? Exacto. ¿Qué podemos decir? Durante este proceso lo que hemos encontrado más bien es un estado de opinión, es decir, todos han señalado, algunos actores, abiertamente de que ha habido normas que han violentado los principios constitucionales, pero sin embargo esto ha sido a nivel de los medios, esto ha sido mediatizado, pero nadie, como podemos ver ya dentro de las certificaciones, ha presentado el recurso respectivo. Entonces yo ahí me hago la pregunta, ¿estamos viviendo un Estado constitucional de derechos y justicia en donde yo puedo aplicar los recursos que establece la ley, los recursos que establece la Constitución, o es mucho más fácil, es mucho más cómodo estar en un micrófono, señalar abiertamente que se han violado las garantías constitucionales sin que interpongamos los recursos? Por tanto, yo creo que aquí, yo personalmente, Marcela, creo que no hay que satanizar tampoco el proceso de recolección de firmas. Recoger las firmas es un proceso complicado, es decir, nosotros mismos vivimos a mediados del 2012 el proceso de recolección de firmas de las organizaciones políticas. El fiscal, precisamente, usted lo escuchó, se refería a este tema y ese es uno de los cuestionamientos que se hace a propósito precisamente de aquello, que a raíz de lo del 2012 todavía no hay ninguna persona que haya sido identificada como responsable de lo que sucedió. Precisamente yo creo, y Marcela decía, los procesos de recolección de firmas son complejos. Yo creo que hoy nos deja algunas lecciones aprendidas al Consejo Electoral también. Yo, bajo ningún concepto, creo que hay que satanizar ese proceso. Decía, hoy posiblemente lo que implica es que el Consejo Electoral tenga que estar mucho más cerca también de los ciudadanos, informando no solo el ejercicio de la democracia representativa, sino también informando la democracia directa, la democracia comunitaria y cuáles son los diferentes mecanismos para llegar a esta, pero en feliz término. Pero Marcela, aquí hay que
partir de la Constitución. La Constitución al Consejo Electoral le manda algo, que es el informe de legitimidad. Y el informe de legitimidad es claro con respecto a la Constitución. Significa si es que esta presentación de iniciativa popular reúne o no el número de firmas respectivos. Y miren, no son 10, no son 100.000, no son 200.000. Son lo que dice la Constitución, esto no es un capricho del Consejo Electoral. Y la Constitución dice el 5% del último registro electoral, es decir, aproximadamente 580.000 firmas. Alguien escuchaba que 300.000 firmas deben ser suficientes para ir a la consulta. Bueno, entonces reformemos la Constitución. Y en esa medida, pues esto no es un tema de buenos deseos, sino es realmente el cumplimiento de la Constitución. Marcela, solo un tema, si me permite. Hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo de lo que había antes, hace 5 años, con respecto al proceso de revisión de los registros. Mire, ¿qué había antes? Hace más de 5 años lo que se hacía es se ponía firmas en una hoja, esa hoja se ponía en una balanza, se veía cuánto pesaba, y se cogían las cajas de firmas, se ponían en la balanza, se multiplicaba y se decía, esos son los registros que se acompañan. ¿Esa era la revisión de firmas antes? Esa era la revisión de firmas. Luego de eso, y no se cotejaban firmas, se cotejaban registros, se cotejaban, números de cédula. Es decir, si ya estaba el número de cédula, yo ya daba como un registro válido. Recién fue el Consejo Electoral de Transición el que estableció un mecanismo, una normativa para que sea en base a similitud. Y nosotros como Consejo Electoral hemos mejorado cualitativamente y cuantitativamente este proceso. Hoy esa firma, ese registro se coteja con otras firmas, con otros registros, más de 3 bases. Tenemos registro civil, Banco del Pacífico, tenemos Cancillería, para poder determinar en medida de lo posible, Marcela, porque esto no es un peritaje grafotécnico, ni grafológico, ni científico. Esto es un proceso en base a similitud. Y yo establecí en la última sesión del Pleno, ¿por qué no pensar en el Consejo Electoral a futuro? Si ya hemos dado un salto, que tanto los diferentes observadores de UNASUR, de UNIORE han reconocido a este sistema como un sistema fiable, ¿por qué no dar un salto a futuro, empezar en una comparación no de firmas, sino de huellas digitales en un registro biométrico? Hoy el registro civil tiene más del 31,6% de ciudadanos que han sacado su nuevo documento de identidad. ¿Y por qué llegar a ese proceso de comparación de huellas en donde se elimine la subjetividad y tengamos procesos mucho más claros y más transparentes? Sí, pero el cuestionamiento que se hace de parte del colectivo Yasunido es que la información que ustedes les han entregado el lunes en la noche es incompleto. Entonces ellos lo que están pretendiendo es tener toda la información para poder plantear, han dicho hoy, los recursos que la Constitución y la ley les otorga. Mire, Marcela, nosotros hemos pedido desde el inicio el acompañamiento de este proceso. Aquí no ha habido ninguna intención de hacer a puertas cerradas, pero sí ha habido intención de bloquear las funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral con respecto a la revisión de estos registros. O sea, yo creo que ahí tenemos que hablamos de fortalecer la democracia, pues fortalezcamos entre todos los actores. Y aquí cada uno cumple sus roles. Nos han querido hacer ver a unos como amigos de la democracia, a otros como enemigos de la democracia. Y lo que es real es aquí todos tenemos que fortalecer la misma desde nuestros roles. ¿Y cuál es nuestro rol? Ser el rector del sistema electoral, hacer que se cumpla la Constitución, hacer que se cumpla la ley y los diferentes instructivos. Yo estoy de acuerdo y lo dije en la última sesión del Pleno. Creo que hay temas que tienen que ser considerados, que pueden ser considerados inclusive restrictivos, de una aplicación restrictiva de las garantías constitucionales. Por ejemplo, temas puntuales como el formato, temas puntuales como algunos registros que no han sido tomados en cuenta por temas de forma. Yo comparto ese criterio. Sin embargo, he señalado hoy al inicio, o sea, todos estos protocolos, todos estos con los que fueron capacitados este colectivo y todos los colectivos, nunca han sido presentados una sola acción, y lo demostré con documentos, ni en la Corte ni en el Tribunal. Por tanto, es muy fácil salir a un medio, decir que esa forma no debe ser aplicado, pero no presento ningún tipo. Hoy hemos presentado un informe completo, inclusive aquí tengo a nivel de resumen cómo es el informe que hace el Consejo Nacional Electoral. El que entregaron ustedes, dicen, a los dos colectivos ya, ¿no? Exactamente, el que entregamos a los dos colectivos, total de formularios rechazados, por qué han sido rechazados, los formularios válidos, total de registros indexados, firmas aceptadas, firmas en blancos, huellas digitales, firmas rechazadas. Tenemos todo. ¿Qué compete ahora, Marcela? Nosotros el día lunes presentamos ya esta notificación al colectivo Yasunidos y obviamente al otro colectivo también. ¿Y la hoja de ruta cuál es? Y la que señalaba hace un instante, aquí hay recursos administrativos y recursos jurisdiccionales. ¿Competen las impugnaciones en este Exactamente. La primera es la impugnación ante el propio Consejo Nacional Electoral. Esta tiene que estar fundamentada y el Consejo Electoral, como dice la Constitución, toda resolución tiene que ser motivada. Nosotros motivadamente contestaremos a esa impugnación. Y el otro recurso
Marcela, es el recurso en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el máximo organismo en instancias jurisdiccionales y quien nos puede decir, revísese más registros, archívese la causa. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2012 con algunas de las firmas, no? Precisamente. Mire, recordemos, y mire, hay algunas personas que hablan de fraude, inclusive democracia en extinción. Ya estamos acostumbrados a ciertos mitos que desde un inicio de la gestión se quisieron implantar y hoy no hay duda en las 24 provincias del país con la entrega de credenciales que se entregó las credenciales a quienes resultaban favorecidos con la voluntad de la gente. Y se revisó incluso algunas firmas que había dudas, ¿no? En su momento también recuerde, Marcela, se hablaba del partido único y más de 124 organizaciones políticas, pero mire, usted dijo un tema importante. En su momento el Consejo Electoral decidió de que no había las firmas de respaldo y de registros respectivos para el movimiento Suma, por ejemplo. Y fue el Tribunal Contencioso Electoral el que decidió que se revisen otras firmas y que con eso completaban el número de firmas respectivas. Somos respetuosos de la institucionalidad de este país. Y hoy le no se puede hablar de fraude entonces. Bajo ningún concepto. Yo creo que hay que ser responsables sobre eso y la responsabilidad es de todos. Insisto también, Marcela, no por eso también se debe satanizar un proceso de recolección de firmas y sin duda alguna, hoy la trilogía que habla de la Constitución, la democracia representativa, la democracia comunitaria, la democracia participativa, son componentes fundamentales de nuestra democracia y que es un salto cualitativo y cuantitativo también, desde la Constitución del año 98 a la Constitución del año 2008. ¿El CNE presentará algún recurso ante la Fiscalía? De eso ya se ha venido hablando y es una de las posibilidades que se baraja. A nivel del Consejo Electoral todavía no hay ningún pronunciamiento institucional, salvo algún pronunciamiento particular de algún integrante del Consejo Electoral. Yo personalmente creo que hay que evitar judicializar ciertos temas. Tendrá que analizarse jurídicamente y los pronunciamientos del Consejo Electoral son a través precisamente de sus resoluciones. Pero mire, Marcelo, una reflexión también importante. Hace 2 años que hubo una consulta, hoy muchos de los que hoy están hablando de la consulta decían que la consulta no debe realizarse al pueblo, porque es precisamente preguntar al pueblo temas que no están bajo su conocimiento, bajo su competencia de alguna forma. Hoy ellos hablan precisamente de que esto debe ser consultado al pueblo y la ciudadanía. Yo creo que hay que destacar eso como un avance importante. Yo creo que no hay bajo ningún concepto que bloquear ningún tipo de consulta ni nada, pero para nosotros es importante que esto se traduzca en las resoluciones del Consejo Electoral. Gracias, doctora. Muchísimas Un buen día gracias. para usted. Son las 8:00 a.m, momento de despedirnos. Como siempre, gracias por su confianza y preferencia. Un buen día.